Entonces ya continúo. Bueno, entonces, la ecuación de Bernoulli habíamos visto que es una igualdad. En el fluido con sin fricción, pues se mantenía esa igualdad entre el punto 1 y en el punto 2, pero cuando tenemos ya un fluido real, pues entonces en el punto 1 se obtiene un valor mayor en la carga total con respecto al punto 2, ya no se mantiene esa igualdad. Entonces, para poder mantener esa igualdad, pues lo que se hace es sumar precisamente esas pérdidas por fricción. Lo representamos como sumatoria de F. Bueno, en este caso está con el factor gravitacional, ¿ok? Porque aquí está como cargas. La anterior, si se fijan, bueno, aquí todavía no sumamos esa sumatoria de pérdidas por fricción, pero aquí estaría como energía. Y aquí tenemos cargas. Finalmente, este término, lo que nos representa, no, miren, aquí sí lo tenía, por energía y por cargas. Esta sumatoria de pérdidas por fricción se debe a varios factores. Por un lado, tenemos la simple circulación del fluido a través de un tubo recto, pero también por la presencia de accesorios, de válvulas, de instrumentos, del propio equipo de proceso. Cada una de ellas aporta una pérdida de carga por fricción y todas pues se suman a este punto, con lo cual nosotros sí podemos mantener la igualdad de la ecuación de Bernoulli. En este curso vamos a abordar nada más el efecto de circular a través de un tubo recto. Todo lo demás, accesorios, válvulas, instrumentos y equipo de proceso, ustedes tendrán oportunidad de verlo en la materia de flujo de fluidos. Esta viene siendo la base, ¿ok? La obtención de la ecuación de Bernoulli, su aplicación y lo que pasa cuando fluye un fluido real a través de un tubo recto. Entonces, por favor, copien esto. Déjenme nada más adelantar que hay aquí. Ok, ya es el ejercicio. Copien, por favor, esto. La ecuación de Bernoulli, cuando se trabaja con un flujo real, un fluido real, pues sí va a haber pérdidas de carga por fricción y para entonces mantener la igualdad se consideran esas pérdidas. Hay varios factores que producen, ocasionan esas pérdidas por fricción y nosotros nos vamos a enfocar a las que son debido al tubo recto nada más. Sí, profesora. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver este ejercicio. Cópienlo. Déjenme. Esta parte todavía no. No lo puedo. Bueno, hacer un descanso de la ecuación de Bernoulli en este ejercicio. Les comento, bueno, pues estamos aplicándolo en una tubería recta. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de sistema tenemos y qué nos están pidiendo. En este caso, pues nos están pidiendo determinar pérdidas de energía por fricción. Entonces, a ver, vayan eligiendo de las fórmulas que vimos para la ecuación de Bernoulli, con cuál vamos a estar trabajando. Escójanla, todavía no la escriban, me dicen cuando ya la tengan ubicada y entonces ahorita vemos si coincidimos con la fórmula a aplicar, ¿de acuerdo? Doy un minuto para esto. Que vamos a ocupar. Cada uno de los términos pues va a representar pérdidas de energía por fricción. Tenemos ya aquí considerado que hay esas pérdidas por algún factor en particular. Denme unos segundos, permítanme. Esta es la fórmula que aplicaríamos. Siempre que estemos trabajando con la ecuación de Bernoulli, hay que colocarla completa e ir analizando cada uno de los datos que nos dan. Muy seguido uno va eliminando algún término en particular y hay que hacerlo uno por uno. Si yo elimino un término, tengo que anotar la razón de por qué lo estoy eliminando. Y solo así pues es válido. No se vale nada más llegar y hacer una operación
sin poner ningún razonamiento ni la fórmula y sacar un resultado. ¿Ok? Bueno, entonces, por favor, cópienla. ¿Quiénes coincidieron? ¿Sí coincidieron todos? Sí, profesora. Ok. Bueno, pues nada más será una prueba, ¿no? Es el primer ejercicio que hacemos. Pero entonces, cópienla y ahorita vamos analizando lo que tenemos. Respecto a Z1, bueno, G entre GC por Z1. Este término, ¿qué me representa? Igual, punto 2. ¿Qué tipo de energía? ¿Con qué está relacionado Z1 y Z2? Con la Con la carga estática. Energía. Ajá, pero ¿cómo lo interpretamos? ¿Con qué datos nos damos cuenta que hay algo diferente, Z1 a Z2? Una altura, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es nuestro sistema? Aunque no hicimos o no les pedí que hicieran un esquema, pues lo que tenemos es una tubería recta horizontal. Ustedes lo pueden ir poniendo, ponen de este lado izquierdo punto 1 de referencia, del lado derecho a la salida el punto 2. Entonces, si comparamos el punto 1 con respecto al punto 2, ¿existe alguna diferencia de altura entre estos dos? ¿Sí lo visualizan Con- o no se visualiza? Es una tubería recta, como nos están indicando aquí en el ejercicio, tubería recta horizontal. Si yo pongo aquí del lado izquierdo mi punto 1 de referencia y aquí un punto 2, ¿cómo vendría siendo Z1 con respecto a Z2? ¿Serían iguales? Serían iguales, no hay ningún cambio porque es un tramo recto horizontal. Uh-huh. En ese caso, pues entonces vamos a eliminar estos dos términos. Uh-huh. Pero entonces ustedes, por favor, pongan precisamente ese razonamiento. Se elimina este término debido a que es una tubería horizontal, no tiene ninguna elevación o cambio en altura en todo lo largo. Si fuera así, pues entonces no lo eliminamos y tendríamos ese dato. El siguiente término viene siendo pérdidas de fricción. Es energía de qué tipo o asociado a qué. A la velocidad, ¿no? La energía cinética. La anterior fue potencial, esta es cinética. ¿Cómo viene siendo la velocidad a la entrada y a la salida de esta tubería? Igual, porque no se modifica tampoco. No se modifica el diámetro. Uh-huh. Tenemos una tubería recta con el diámetro igual en toda su extensión. Entonces la velocidad se mantiene constante. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, pues por favor anoten porque ese término también se anula. P1 sobre densidad y P2 sobre densidad y la sumatoria de las fuerzas. Exacto. Vamos a ponerlo como un cambio, o sea, como un delta P entre densidad. Aquí está. Entre densidad más, ¿qué vamos a sumar? Pues esta sumatoria de pérdidas por fricción
que en este caso pues es nada más por el tubo recto, ¿ok? Y esto pues va a ser igual a 0. ¿Qué nos piden determinar? Las pérdidas de energía por fricción. Ok, pues entonces esto es lo que nos piden. Voy a ponerlo. Quedaría, déjenme. Veamos, tenemos todos los datos. Tenemos P1, P subíndice 1, menos P subíndice 2. Sí tenemos 2 puntos, sí. Tenemos las presiones absolutas en 2 puntos. Conocemos la densidad del fluido. No. Ah, pero tenemos aquí agua. Entonces podemos considerar que tenga 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esas son, pues, de las suposiciones. Supondremos aquí. Ay, no quedó. Vamos a dejarlo así. Densidad de fluido es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Si nos hubieran dado una temperatura, pues habría que buscar en tablas cuál vendría siendo su densidad. Si no, pues podemos tomar esa densidad e incluso la viscosidad podríamos dejarlo en un centipoa. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, esto es entre densidad. ¿Tenemos ya todos los datos? Sí, nada más Sí. sería sustituir. Y nada más hay que checar entonces que nos quede joules entre kilogramo o kilojoules entre kilogramo. Recuerden que tenemos algunos datos de presión que están en atmósferas. Hay que cambiarlos a alguna unidad que me ayude a tener esas unidades, joules sobre kilogramo. Es decir, ¿a qué unidad nos convendría pasarlo? ¿De atmósferas a qué? Pascales. A pascales, exactamente. Bueno, entonces, por favor, háganlo. Me da 14.1075 joules sobre kilogramo. Perdón, tenía el micrófono. Es 314.10. 75 75. Ahora sí, joules. sobre kilogramo. Joules sobre kilogramo. ¿Todos están de acuerdo? Esa tubería se va a perder esta cantidad de energía de presión. Es mucha. ¿Ya lo checaron todos los demás? ¿El valor es correcto? ¿O están Sí, haciendo profesora, está bien. conversiones? ¿Cómo? Está bien el valor de... Ok. Entonces doy unos minutitos más para que corroboren el dato, por favor. Ok. Bueno, pues entonces vamos rápido a continuar a ver otro punto. ¿Ninguna pregunta? Siguiente ecuación. Ecuación de Hagen-Poiseuille. Normalmente la manejamos como HP, H-P. Y es una ecuación que vamos a estar utilizando para sistemas en estado estable con flujo laminar. Es exclusivo para flujo laminar. Esta viene siendo la fórmula que nos permite calcular, pues por un lado, una caída de presión. Si yo tengo una caída de presión y lo divido entre la densidad, pues tenemos aquí ya
pérdida de energía por fricción. También, así tal cual como está la ecuación, podemos encontrar la viscosidad o bien la velocidad que se tiene del fluido si contamos con este delta P. Y nada más hay un punto importante, ya lo hemos estado revisando con la ecuación de continuidad, es cómo podemos obtener el flujo volumétrico. Área de flujo por velocidad, y de esta manera obtenemos flujo volumétrico porque es un punto que vamos a estar ocupando para varios de los ejercicios, no solo para este tema, sino para otros más. ¿Queda claro entonces para qué se le utiliza? La ecuación de Hagen-Poiseuille permite calcular, por un lado, una caída de presión. También yo puedo encontrar la viscosidad del fluido o la velocidad, o incluso qué diámetro tiene el sistema, si yo conozco la caída de presión. Y por otro lado, si una vez que yo calcule la caída de presión, lo divido entre la densidad del fluido, pues obtengo entonces la pérdida de fricción, pérdida de energía por fricción. Delta P entre densidad viene siendo eso, lo acabamos de ver en este ejercicio. Esto de aquí, pues es una pérdida de energía. Y en esta parte es lo que podemos calcular. Ok, profesora, ya me quedó claro. Gracias. Esta expresión de cómo se obtiene, esta es una tubería, pero no lo voy a poner. Si les interesa, avísenme, les pongo la lectura complementaria para que vean de dónde lo obtuvimos. Circular, tomando un volumen pequeño, es este, lo que está contenido en este anillo. Las líneas punteadas son ese anillo. Es cierto volumen de todo el que está circulando dentro de una tubería. De Hagen-Poiseuille para flujo laminar, sistema en estado estable. Pero como es nada más para flujo laminar, ¿qué va a pasar cuando tengamos un flujo transitorio o turbulento? Bueno, pues entonces se hace una modificación a esta fórmula. ¿Qué es lo que se hace? Déjame ver. Esta fórmula se multiplica y se divide por el número de Reynolds y se hace un reacomodo y se llega entonces a esta ecuación. El título es Modificación de la ecuación de Hagen-Poiseuille y factor de fricción. Estas dos ecuaciones es la misma, nada más que en diferente sistema de medición. Me sirven para flujos con régimen turbulento, transitorio, turbulento e incluso con el laminar. Pero muy en particular es para flujo transitorio y turbulento. En la fórmula aparece el término F minúscula con F mayúscula. Este término se refiere a un factor de fricción de Fanning. Cuando está multiplicado el factor de Fanning por 4, se convierte en factor de fricción de Darcy, que es este. O sea, aquí la fórmula podría aparecer así o como F de mayúscula. Y este factor de Fanning o de Darcy, existen varias formas de obtener el valor. Si estamos trabajando esta misma ecuación que podemos aplicar también para flujo laminar, el factor de fricción se obtiene con estas fórmulas que están aquí. Si se alcanza a ver el color, creo que no destaca mucho. Déjenme ponerle un colín. Ahí sí se ve. Entonces, este valor, factor de Fanning, si yo tengo flujo laminar, lo puedo calcular como 16 entre el número de Reynolds. Si lo quiero trabajar como factor de Darcy, pues es 16 por 4, que es esto de acá que se está cumpliendo, pues es 64 entre el número de Reynolds. Entonces, solamente para flujo laminar puedo usar estas ecuaciones y obtener este factor y aplicar esta fórmula. Si es un flujo transitorio turbulento, existen varios caminos.
Ujú. Entonces, por favor, copien esto. Me avisan cuando terminen. No, profe. Ok. Me avisan muy rápidamente les comento. Entonces, esta fórmula modificada, la de Hagen-Poiseuille, ya la puedo ocupar para los 3 tipos de flujos, muy en particular para transitorio y turbulento, pero también lo puedo aplicar para flujo laminar. Ahora, el factor de fricción, este factor de Fanning, yo lo puedo encontrar ya sea Fanning o Darcy, yo lo puedo encontrar para flujo turbulento y transitorio con los siguientes 2 métodos. Aquí está, flujo transitorio, esto déjenme ponerlo resaltado. Viene siendo primero con la ecuación de Shacham o Lujic para el factor de Darcy y la gráfica de Moody, que viene siendo tanto para factor de Fanning como factor de Darcy. Y en el manual de laboratorio tenemos en estas páginas las 2 gráficas. La fórmula pues ya la estaremos viendo la próxima clase. Ay, Sí, profe, profe. ¿Qué pasó? ahí tengo una pregunta que no es de ahorita, pero sí es de laboratorio.